Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Claudia Ivette García y en esta ocasión tengo el gusto de platicar con Alejandro Rosas, escritor y divulgador científico. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, porque tienes una obra muy interesante entre manos. Sí, mira, está por salir ya para finales de noviembre, principios de diciembre, una obra que se titula Las caras ocultas de Hernán Cortés, que es una obra que viene a complementar, por llamarlo de algún modo, la serie que TV Azteca lanzará a final de noviembre, creo que el 24 de noviembre. Y digamos que todo lo que, pues obviamente en capítulos no se puede abordar de la biografía de un personaje como Cortés, yo lo que hago es como el complemento. Entonces, si de pronto hay alguna cosa que te pueda llamar la atención de Cortés en la serie, en el libro quizá la puedas encontrar más desarrollada, ¿no? Su infancia, su juventud, su carácter. O sea, Cortés era un personaje muy interesante y fue porque era de todo. O sea, era un tipo común y corriente. Mujeriego, le gustaba jugar a los dados, era de buen talante, le gustaba comer mucho, pero era, por ejemplo, muy medido en la bebida. Era mesurado, era muy reflexivo, no era alguien arrebatado. Entonces, vas desentrañando la personalidad del personaje y de los personajes que van haciendo, que se encuentran en el mismo punto de la historia, digamos. Ahora platícanos, Hernán Cortés es un personaje muy emblemático e incluso también es controvertido. Entonces, ¿cuáles son precisamente estas líneas de investigación que vamos a poder encontrar en tu libro? Fíjate que sobre todo yo abordé partes que nos explican más la conquista, porque siempre tuvimos la visión de la conquista de, los malditos españoles llegaron y conquistaron. Ojo, los españoles solo llegaron a tener, Cortés llegó, el mayor número de tropas españolas que llegó a tener entre 1519 y 1521 fueron 1300. 1300 españoles. O sea, para una ciudad como la del Imperio Azteca, la Ciudad de México, Tenochtitlan, que tenía aproximadamente 100,000, 120,000 personas, de los cuales todos los hombres eran prácticamente guerreros. Entonces, es impensable que Cortés solo hubiera podido conquistar o dominar a Tenochtitlan. Tuvo que, y ahí es donde encuentras esos visos que quizá encuentras en poca gente en distintas generaciones. El olfato político, el colmillo, el saber leer los tiempos y enterarse y saber que hay naciones indígenas que son enemigas de los aztecas y ahí es donde vienen las alianzas. Es un hecho que sin las alianzas indígenas o con los pueblos indígenas, Cortés jamás hubiera podido conquistar México. Háblanos entonces, Alejandro, de estas características diplomáticas, políticas y de estos momentos cruciales que le permitieron entonces dar paso a una conquista. Mira, hay momentos muy interesantes. Por ejemplo, cuando funda, él viene a México mandado por el gobernador de Cuba. Y el gobernador de Cuba le dice, a ver, tú tienes que hacer esto, de aquí no te mueves. Solo vas a explorar la costa y ahí muere. Pero Cortés, que tiene mucha habilidad política, lo que hace es, en Veracruz, fundar el ayuntamiento. Entonces, al fundar el ayuntamiento se crea una autoridad política. ¿Quién nombra a esa autoridad política? Cortés. Entonces, ¿qué hace la autoridad política? Le da el nombramiento a Cortés de que sí puede entrar hacia el territorio para ir a Tenochtitlán, lo cual no tenía de Cuba. Entonces, es muy curioso cómo mueve todas esas fichas políticas para que sea legalmente lo que hace Cortés. Y eso luego la corona española se lo va a reconocer, ¿no? O sea, sí lo hizo bien. Otro momento, por ejemplo, a pesar de sabe leer muy bien a Moctezuma, a pesar de que, pues obviamente están ya en Tenochtitlan en 1519, él es muy mesurado siempre. El único momento en donde medio se arrebata es cuando suben, que esa es una escena increíble. Imaginemos un momento a Cortés con Marina, con Pedro de Alvarado, con Bernal Díaz del Castillo subiendo al Templo Mayor. Llegan a lo alto donde había dos adoratorios, uno a Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli, y entran al de Huitzilopochtli y todas las paredes manchadas de sangre. Había corazones en unos braseros que se estaban quemando, que le acababan de sacar a unos sacrificados. Ven dos grandes, digamos, ídolos. Uno era Huitzilopochtli y el otro era Tezcatlipoca. Entonces, han de haber pensado que era el infierno. Y el olor a sangre, las costras en las paredes. Entonces, sale bastante horrorizado Cortés junto con sus hombres y le pide a Moctezuma que le deje poner un altar ahí dedicado a la Virgen. Y Moctezuma se ofende. Entonces, en vez de ahí estallar, ok, Cortés se queda muy calladito, se regresa al cuartel general que estaba en lo que hoy es Nacional Monte de Piedad
y ahí deciden poner un altar a la Virgen. Ya luego podría ponerlo por otras circunstancias. Pero ese tipo de escenas, imaginemos a los españoles viendo el Tzompantli. ¿Qué era el Tzompantli? El muro de las calaveras. Un muro donde ponían los cráneos de los sacrificados. A la larga, después ya cuando empiece la guerra, muchas veces habrá españoles sacrificados y habrá cabezas de españoles y cráneos de caballos en el Tzompantli. Y entonces en el Tzompantli era una especie de ábaco, digamos. En travesaños se clavaban los cráneos de los sacrificados. Entonces imagínate, llegan los españoles y de pronto ven junto al Templo Mayor el Gran Tzompantli, se han de ver también horrorizado, aunque ya venían sabiendo que había antropofagia ritual, que solía haber Tzompantlis en otros lugares. Entonces, sí verdaderamente fue el encuentro de dos mundos que ninguno de los dos tenía noción del otro. Ahora, ¿cuáles son estos personajes emblemáticos que van acompañando esta biografía de Hernán Cortés? ¿Qué otros personajes se van a ir desmadejando en este libro? Mira, ahí sí yo decidí seguir la serie. La serie tiene, cada capítulo es un personaje. Entonces es, desde luego, Hernán Cortés, desde luego Moctezuma, está Marina, está Cristóbal de Olid, otro de los capitanes, desde luego Pedro de Alvarado, a quien decían que era hijo del sol por su barba pelirroja, rubia. Está Bernal Díaz del Castillo, y además está Xicoténcatl, el joven, que es uno de los guerreros que medio está en contra de que los tlaxcaltecas hagan alianza con los españoles. Entonces tenemos todos estos personajes, cada uno va contando también parte de su historia. Marina, todo el mundo cree que le regalan a Cortés a Marina, y sí, se la regalan junto con 20 mujeres, pero en un principio Cortés ni le presta atención. Cuando el cacique de Tabasco le regala las 20 mujeres, Cortés ya está en el rollo de, yo lo que quiero es a Tenochtitlán, no está pensando, necesito una traductora. Marina va a sacar sus facultades hasta Veracruz. Cuando llegan los enviados de Moctezuma y que nadie, ni Jerónimo de Aguilar, que era el traductor del maya, y que era de los hombres de Cortés, que no puede traducir el náhuatl, ahí es donde prácticamente Marina alza la mano y dice, yo sí puedo. Y en ese momento, hasta después, es cuando se convierte ya en la gran mujer de la conquista, en la que va a ser la traductora. Pero no fue algo inmediato, así de, tráiganme a la traductora Marina. No. Bernal Díaz del Castillo es muy interesante porque él no lleva una nota, o sea, no lleva un diario de querido diario, hoy llegamos a Tenochtitlán, no. Él es un soldado, se la rifa, lo hieren, sale vivo de la noche triste, y sin embargo tiene tan claros recuerdos que nos permite conocer 30 años después, a 30 años después es cuando escribe su obra, La verdadera historia de la Nueva España, y será casi un siglo después cuando ya la conozcamos, y hoy hasta la fecha. O sea, un libro imprescindible, que es el que yo sigo, digamos, para yo escribir esta historia de divulgación, porque las caras ocultas de Hernán Cortés es un libro de divulgación. Es decir, no hay una investigación original en el sentido de que fui a archivos, más bien revisé a los cronistas, y mi principal cronista, pues desde luego fue Bernal, porque Bernal estuvo ahí. Pueden decir, no, bueno, pues es que quizás es muy subjetivo. No importa. Él estaba al lado de Cortés, él estaba al lado de Marina, él estaba al lado de Moctezuma, de Pedro de Alvarado. O sea, qué mejor fuente que la de este personaje. Claro, seguramente como todos los que escriben memorias, pues le echará de su cosecha y todo, pero de todas maneras, es la fuente más directa junto con las cartas de relación del propio Hernán Cortés, que es la que le escribe a Carlos V para irle contando de cómo va o cómo fue la conquista. Ahora, a 500 años de este encuentro de dos mundos, ¿qué nos puedes decir sobre la importancia de los episodios escritos en este libro? ¿Cuáles son los episodios para ti más emblemáticos? Mira, yo creo que, sobre todo, mira, está La Noche Triste, está la matanza de Cholula, que fue la primera matanza que hicieron los españoles, importante y que siempre lo marcó a Cortés. Está desde luego la fundación de la Villa Rica de Veracruz. Están las batallas con los tlaxcaltecas antes de hacerse aliados. Pero yo creo que la idea que a mí yo quiero manejar o que se maneja a lo largo del libro es que finalmente tenemos que ya quitarnos esa visión de que los pobres pueblos oprimidos llegaron los españoles y explotaron a todos. Fue una relación de muchas circunstancias, de muchos momentos, de muchos personajes, y no se puede decir nada más que es terrible lo que pasó. O sea, los propios aztecas eran los más odiados, o mexicas, mejor dicho, eran los más odiados de la región. Los tlaxcaltecas aprovecharon la oportunidad para quitarse el yugo. Entonces yo creo que tendríamos que ya dejar atrás
Imagínate, a 500 años seguimos pensando en si Cortés fue un héroe o un villano. Yo creo que no es ni héroe ni villano, simplemente es un personaje con sus circunstancias, donde convergieron otros personajes como Marina, Pedro de Alvarado, Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, en el mismo momento, en la misma circunstancia histórica, y eso fue lo que sucedió. Pero creo que tenemos que quitarnos esos prejuicios de seguir viendo la historia en blanco y negro o de culpar a la conquista de todos nuestros males. Ahora, tú como divulgador científico tienes una misión muy importante que es precisamente hacernos fácil a quienes no somos especialistas en historia todos estos episodios tan complejos. Platícanos qué tan sencillo, qué tan amigable puede ser este libro, para qué público se está dirigido y también saber cuándo se va a estrenar. Mira, yo llevo 30 años dedicado a la divulgación de la historia y siempre creo, como dice Benito Taibo, que sin literatura no hay historia. Entonces, este libro es un libro de divulgación. Se lee de una manera sencilla, simple, tiene una buena pluma, modestia aparte, una buena narrativa. No se cuenta como en orden cronológico, sino va saltando por episodios, de tal modo que tengas prácticamente como cuando decíamos, ojalá me contaran la historia como un cuento o una novela. No es una novela. Las caras ocultas de Hernán Cortés no es una novela, es un libro de divulgación. Y para todo público, desde los niños que ya son precoces en su lectura, 8, 9 años, que les gusta ya leer, hasta los que tengan 120 o 150 años de edad, es para todos, no se necesita ser un especialista. Creo que es el libro que te podría permitir una primera aproximación bien documentada acerca de lo que es Hernán Cortés. Ya después de ahí puedes ir con los especialistas como Hugh Thomas, como José Luis Martínez, como Duverger, como Miralles, que son los fundamentales biógrafos y especialistas del periodo. Pero creo que Las caras ocultas de Hernán Cortés sí te acerca de una manera como para que te quedes con las ganas de conocer más. Y el libro ya estará circulando por Editorial Planeta, yo creo que a partir del 30 de noviembre, que además en noviembre de este año se conmemoran los 500 años del famoso encuentro entre Cortés y Moctezuma en Tenochtitlan. Pues Alejandro, te agradezco mucho esta conversación tan importante y además nos dejas una muy buena tarea el documentarnos con este libro para poder complementar también esta importante serie que se estará estrenando por Azteca. Claro, yo creo que no se la deben de perder la serie, desde luego. Son buenos esfuerzos, es recuperar la historia a 500 años, hay que repensarla y desde luego el libro es un gran complemento. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.